Hay una medialuna de barro que abraza o amenaza, depende de cómo se lo quiera ver, a la capital de nuestro país. En la porción norte de la medialuna existe una extensa parcela que hoy hace honor con su nombre al suelo donde tantos de nuestros soldados dejaron su vida cuando nacía la octava década del siglo pasado. Dentro de esa extensa parcela, que suelen llamar distrito, hay límites geográficos que separan o unen, depende de cómo se lo quiera ver, a extensiones más pequeñas de diversas dimensiones, que se las conoce como ciudades. Dicen que una de esas ciudades, bautizada Los Polvorines, le debe su nombre a un polvorín que el ejército argentino estableció en sus cercanías. Al lado de Polvorines, lugar donde nací, hay otra ciudad llamada Pablo Nogués. En una esquina, cerca de la estación del tren, existe una escuela en la que tuvo lugar un encuentro entre la historia de una de las etapas más oscuras de nuestro país y la todavía necesaria reconstrucción de una memoria colectiva. Este movimiento de recuperar la historicidad de lo que se recuerda, reconociendo el sentido que en su momento tuvo para sus protagonistas, es lo que me llevó a volver a alguien que me habló de su pasado cargado de un sentido para el presente. Mi nombre es Patricia Barreto, tengo 59 años, soy docente, nací y viví toda mi vida en Malvinas Argentinas. Somos una familia víctima de la última dictadura cívico-militar y eclesiástica. Mi papá es uno de los 30.000 desaparecidos. Él fue secuestrado el 8 de noviembre de 1978 de nuestro domicilio familiar en Pablo Nogués, en ese momento General Sarmiento, actual partido de Malvinas Argentinas. Tenía 40 años, era un trabajador, era carpintero, tenía una amplia vocación de enseñar también, tenía un trabajo solidario en las villas, sobre todo en las villas de virreyes, donde alfabetizaba adultos, y también tenía mucho interés desde su adolescencia en la cuestión política, porque pertenecía a la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, y fue siempre una persona muy preparada, siempre leyendo. Un día de una tormenta muy fuerte, y como a las 10 de la noche estábamos en el comedor, mi mamá estaba cocinando, mis hermanos haciendo la tarea, yo sentada ahí con ellos. Como a las 10 de la noche golpearon la puerta de manera muy fuerte. Mi hermana, que tenía 8 años, se dirigió a la puerta, la abrió y bueno, comenzaron a entrar muchos señores, muchos hombres, vestidos de civil, con algunas armas, diciendo que buscaban el camión de la manteca. Nosotros no entendíamos a qué se referían, decíamos no había entrado nadie. No, sí, acá entró el tipo del camión de la manteca. No entró nadie. Bueno, después nos enteramos con el tiempo que era un modus operandi que tenían, porque no fue el único lugar. Por ejemplo, las hermanas Abadía, que eran de Delviso, Dominga y Felicidad Abadía, cuando entraron a la casa también dijeron que buscaban el camión de la manteca. Bueno, inmediatamente hicieron poner a mi papá contra una de las paredes, los brazos contra la pared, a mi mamá y a mí contra otra. Mis hermanos siguieron haciendo sus tareas ahí sentaditos, eran chiquitos. Yo me daba vuelta porque le hacían muchas preguntas a él y bueno, me presionaron fuertemente la cabeza contra la pared como para que no me diera más vuelta, y le preguntaban a mi papá cosas. Por ejemplo, en mi casa había una biblioteca muy grande que ocupaba toda una pared, entonces, por ejemplo, decían por qué había tantos libros, y mi papá le decía que era un trabajador, y le decía, mire mis manos, las callos, ¿no? de un trabajador, y le decían, no, un trabajador no puede tener tantos libros.
Pero bueno, ya vemos el pensamiento. Antes de esto, mi papá le dijo que no le hiciera pasar esa vergüenza delante de los hijos, entonces dijeron, tiene razón, y me dijeron a mí que llevara a mis hermanos a la habitación. Los llevé a mis hermanos y miro por la ventana y los veo pasar a estas personas llevándose a mi papá. Nunca encontramos ningún dato, nunca nada. Si estuvo en Campo de Mayo, si estuvo en el batallón. Lo interesante de esto y lo importante de Barreto es que ni era un guerrillero ni nada por el estilo, sino que era un carpintero, era un trabajador. Y esta zona, la línea Belgrano, Barreto era de Nogués, da la casualidad igual que Aurelia, ¿no? Es una línea de muchos trabajadores y hay muchos trabajadores desaparecidos. Por lo tanto, a Barreto lo asocio con este golpe que hay muy fuerte hacia el mundo del trabajo. Es importante como pueblo seguir reconstruyendo la memoria desde una perspectiva local. Desde nuestro territorio es fundamental formar redes para vincular testimonios que contribuyan a nuestra identidad colectiva. Es crucial seguir vislumbrando las políticas sistemáticas planificadas desde el terrorismo de Estado que funcionaron en todas las localidades del país para que nunca más vuelvan a ocurrir. Yo iba a mi escuela secundaria y a veces iba en el tren y se veía cuando estaban practicando tiro. Yo creí que estaban practicando tiro, que estaban matando personas, no lo sé. Y cualquier persona que vive en Nogués o en Polvorines sabe que si íbamos caminando al lado del batallón estaban los cartelitos que decían no se detenga, el centinela abrirá fuego. O sea, esas cosas estaban ahí, existieron. O sea, era un lugar militar, bueno, era una época militar. El lugar las reglas eran así, ¿no es cierto? No se podía detener. Bueno, pero que uno sepa que eso existió, que ahí hubo gente, que ahí murió gente. Y uno siempre tiene la ilusión de que no, pero bueno, sabemos que después de 42 años es inevitable que esté muerto. Tuvimos una década de amnesia con las leyes de impunidad, con Menem indultando, y además el previo de las leyes de obediencia debida y punto final, con lo cual los 90 fueron tiempos muy oscuros. Cuando llegó Kirchner, bueno, se transformó en una política de Estado el tema de los derechos humanos, de ahí es que se declararon inconstitucional las leyes de punto final de obediencia debida y se avanzó al respecto, e incluso por ejemplo en lo de la ESMA se evitó que se destruyeran estos edificios para que hoy puedan servir en los juicios. Con respecto a nuestro partido, en Malvinas Argentinas, cuando asumió el intendente actual, Nardini, avanza respecto de la política de derechos humanos, por lo menos creando la Secretaría. Walsh decía, la élite, las clases altas, tienen la capacidad de manejar el poder, manejar la economía e incluso manejar la historia. Con lo cual vos cuando aprendés la historia, conocés la historia de la élite. Y tiene la habilidad de eliminar la memoria de las clases bajas. Entonces las clases bajas cada vez que logran un triunfo es como si fuera el primer triunfo, o cuando tienen una derrota es la primer derrota. Hay una historia de resistencia, de lucha y de desaparición de la memoria en contra del pueblo. El tema es que el pueblo tiene que recuperar y sostener esa memoria para que esas luchas no sean inauguración de nada, sino que sean continuidad y sea mucho más efectiva a la hora de buscar resultados, ¿no? Eso hay que defenderlo, y hay que defenderlo como dé lugar, porque justamente creo que toda esta gente que falta, los 29.999 y mi papá, luchaban para eso, para un mundo más igualitario, donde todos tengamos los mismos derechos. Entonces, la memoria es importante porque el que no tiene memoria está condenado a repetir los errores. Las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino
no estarían desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas.